Hola, ¿qué tal? Yo odio la censura y odio a los que censuran. Soy un liberal. No puedo permitir que se prohíban libros, que se prohíban ideas, que se prohíba expresar esas ideas. Peor aún, que se prohíba literatura, que se prohíban obras artísticas, que se le pidan a sus autores que se silencien, que se cohíban. No, estoy contra la censura. Estamos en el 2025 y ciertamente en mi país, el Perú, está regresando la censura. Está regresando en los colegios, está regresando en las políticas, está regresando a las universidades. Eh, y se supone que esos son centros que en una democracia liberal como en la que intentamos vivir, pues me sorprende que se censure. Yo he sido censurado, un par de libros míos han sido censurados y algún día les voy a contar sobre eso. Sí, se los voy a contar. Y por eso que soy tan sensible yo hacia la censura. Y tan sensible soy a la censura que he decidido hacer una historia de la censura. Y en eso estoy. Y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un capítulo que vaya que me ha deslumbrado, que tiene que ver con una censura que la gente no recuerda o no quiere recordar. Y que implica a dos personajes de las letras y de las políticas fundamentales en el Perú. Por un lado está José de la Ribagüero y por el otro lado está Luis Alberto Sánchez. Lo más probable es que ustedes, los más jóvenes, no tengan ni idea de quién sean los unos y los otros, pero les voy a hacer una pequeña reseña. José de la Ribagüero, creo que nació en 1885, es uno de los historiadores más importantes que ha tenido el Perú. Eh, Muy joven se volvió pues un gran erudito y un gran comprometido con el estudio de la historia. Tanto así que su tesis fue sobre el primer, creo, el primer estudio sobre la historia del Perú. Es decir, un estudio que analiza a los que hacían historia en el Perú. Es un estudio de historiografía. Y fue, según dicen, en su momento fue brillante, brillante. Luego, Ribagüero se volvió profesor en San Marcos, era una persona, según me cuentan los que lo conocieron, erudito, con una prosa elegantísima, finísima, un historiador al cual no se le escapaba ningún detalle, un enciclopédico como los que pues suelen escasear en el Perú. Conocí gente que lo escuchó. Dicen que cuando él daba un discurso era algo excepcional, excepcional, ¿no? Y que alguien lo pudiera decir en el Perú, ¿no? Eso es algo triste, ¿no? Parece que acá las letras eran tan débiles que Ribagüero pues brillaba y destellaba con luz propia. Aparte que él también provenía de una vieja familia aristocrática. En sus antepasados habían habido presidentes, ministros. Él tenía un título nobiliario, él era marqués, era millonario, era rico, era uno de los peruanos más ricos, tan rico que dio una vuelta al mundo, pues imagínense, a inicios del siglo XX, ¿no? Eh, y daba clases de vez en cuando en San Marcos. Y ahí, debe haber sido en 1918, tuvo como alumno a Luis Alberto Sánchez. Él había nacido en 1900, entonces creo que con Ribagüero había pues 13 años de diferencia, ¿no? Y era el joven alumno de Ribagüero, que también era un joven profesor. Y resulta que Luis Alberto Sánchez le quedó fascinado. Pero ¿quién era Luis Alberto Sánchez? Pues también tengo que decirles eso, ¿no? Luis Alberto Sánchez fue un crítico literario, fue un gran escritor, también incursionó en historia, famoso por haber hecho una historia de la literatura del Perú, entre otros estudios también muy importantes. Escribió muchísimo, llegó a ser rector de San Marcos, pero principalmente fue político y fue pues aprista.
fundador, casi podríamos decir, del APRA en 1924, muy cercano a Haya de la Torre, a Víctor Raúl Haya de la Torre, y fue político en todos los sentidos, ¿no? Ya les dije, miembro del partido aprista, diputado, senador, congresista, ministro, en su larguísima vida, porque vivió muchísimo tiempo, vivió pues hasta los 94 años, y tuvo que sufrir también eh, todos los vaivenes crueles de la política, sobre todo desde la posición que él tenía de aprista. Pero bueno, regresemos al momento en que se han encontrado Ribagüero y el joven Luis Alberto Sánchez. Se quedó tan prendado eh, Luis Alberto Sánchez de Ribagüero que lo fue a visitar a su casa en la mansión que él tenía en el centro de Lima, y ahí hablaban, pues hablaban de literatura, hablaban de historia, y Sánchez, muy emocionado, le presenta los primeros capítulos de la que sería su historia de la literatura, ¿no? Y el erudito Ribagüero, pues no se le escapaba ningún detalle, y ahí hay un detalle muy interesante, porque ahí ya comienza la censura, la historia de la censura que quiero contarles, ¿no? Ribagüero ve que hay una nota al pie de página en donde Sánchez está recordando a una vieja tía suya del tiempo virreinal del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? Ribagüero también era un gran genealogista, no se le escapaba ningún detalle, ¿no? Familiar. ¿Y qué ocurre? Que Sánchez había revelado un gran secreto de esta tía pecadora, se había metido pues con un inquisidor, con un cura inquisidor, habían tenido pues un trato, un amorío impropio, absoluta y totalmente impropio y hasta pecador, ¿no? Para la época. Entonces, Ribagüero estaba impactadísimo de que en este futuro libro de Sánchez iba a aparecer ese detalle ominoso de su antepasada, ¿no? Entonces, Ribagüero le dice, oye, mira, pues, si yo quieres que te ayude pasándote información o libros, mira, saca esa nota al pie de página. Y Sánchez, creo que por admiración, por juventud, sacó esa nota al pie de página en donde se develaba este secreto oscuro familiar, este secreto familiar, ¿no? Oscuro secreto familiar. Entonces ahí ya había como una especie ya de censura por parte de Ribagüero al joven Sánchez, y no solamente eso, la idea de que Ribagüero comenzó a ver a Sánchez como pues un levantisco, un rebelde, una persona muy liberal tal vez para los gustos del conservador Ribagüero. Luego de eso, la amistad parece que prospera entre ellos, ¿no? Eh, Hasta que en 1919 toma el poder el dictador Augusto B. Leguía. Y, y, y José de la Riva Agüero no puede creer que sus discípulos se hayan plegado al proyecto dictatorial de Leguía. No solamente eso, Ribagüero está muy preocupado, y tenía razón en eso, con que el Perú se iba a transformar en una dictadura y que él no podía soportar eso. Es más, ya conocía a Leguía, y Leguía en su primer gobierno lo había metido a la cárcel a Ribagüero porque lo consideraba muy liberal, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, en algún momento, eh, José de la Riva Agüero había sido muy liberal, ¿no? Entonces, él no puede tolerar esa nueva situación que prometía ser despótica, y se va del Perú. Y en el ínterin, o sea, mientras Ribagüero está en Europa y Sánchez se queda acá, pues la amistad sigue a través de cartas y comunicaciones. No solamente eso, los dos ya van perfilando sus vidas políticas, ¿no? Sánchez se volverá aprista, se volverá un enemigo de Leguía, y Ribagüero va retornando al camino conservador, vamos a decirlo así. Cae Leguía en 1930 y regresa al Perú. Regresa al Perú José de la Ribagüero. Y ahí ya la situación era bastante compleja. Es 1931,
los apristas están compitiendo para llegar a la Asamblea Constituyente. eh, los ánimos están muy caldeados porque está gobernando un dictador semifascista llamado Luis Sánchez Cerro, que fue quien sacó al dictador Leguía. Lo que pasa que al dictador Leguía lo reemplaza el dictador fascista, vamos a decirlo así, Sánchez Cerro. eh, y está compitiendo, esas fuerzas fascistas están compitiendo con las fuerzas revolucionarias del APRA. El APRA prometía la revolución en un cauce que podía estar enmarcado en el socialismo, aunque los apristas jamás se proclamaron ni comunistas ni socialistas, ¿no? Pero más o menos se entendía que era esa la lucha, ¿no? Los fascistas por un lado, los revolucionarios semisocialistas por el otro, ¿no? Donde estaban los apristas. Y en ese contexto, Sánchez es elegido, pues, constituyente de esta asamblea, ¿no? Para hacer una nueva constitución. Y, y resulta que Ribagüero ha regresado y pues ha regresado totalmente transformado, se ha vuelto un fascista, literalmente se volvió un fascista y de los duros, admirador de Mussolini, también le hacía eco a algunas cosas que decía Hitler, parece que le gustaba mucho lo que estaban haciendo pues Sánchez Cerro, y después se volvió ministro poderosísimo del otro dictador que vino a reemplazar a Sánchez Cerro, que también era otro fascista, Óscar R. Benavides, un militar, y Ribagüero se volvió su poderoso ministro. Y ahí empieza la historia de Ribagüero y de Sánchez a malquistarse. ¿Y por qué? Porque desde la posición de ministro, y Sánchez es el que cuenta esto, ¿no? Y lo hace con mucha pena. Eh, eh, Ribagüero llama al director del colegio secundario donde trabajaba Luis Alberto Sánchez, que trabajaba como profesor porque tenía que conseguir dinero, no solamente tenía que vivir de la política, no podía. Y le ordena al director, oye, le dice, tú me tienes que votar a todos esos profesores levantiscos o te juro que yo los voy a hostigar hasta donde se pueda. Entonces el director le cuenta esto a Sánchez y le dice, yo no te voy a votar y no voy a votar a ningún profesor porque yo prefiero que me cierren el colegio a tener que soportar pues lo que me está diciendo este protodictador, ¿no? Entonces ahí Sánchez no podía creer, ¿no? Y más aún el director le decía, oye, pero tú me habías dicho que Ribagüero era tu amigo, ¿no? Que qué buenos amigos los que tienes. Y acá viene el otro asunto, que era el tema que quería comentar con ustedes, la gran censura de la que estoy escribiendo ahora. Ocurre que en el año 1934 Luis Alberto Sánchez, que trabajaba en este colegio, sacó un libro escolar, un libro de economía para los jóvenes estudiantes de colegio, ¿no? Y él estaba muy emocionado porque él consideraba que ese libro, que se llama Principios de Economía Política aplicada al Perú, iba a ser, pues, iba a llenar un vacío en la educación de los jóvenes peruanos, ¿no? Porque él mismo lo dice en su prólogo, ¿no? Es un gran libro, ¿ah? Que la economía, pues, ha sido postergada, que cuando se habla de economía, las pocas veces que se habla de economía en la educación secundaria es citando libros anticuados y teorías anticuadas, que cómo es posible que los estudiantes no tengan una combinación de conocimiento sociológico y geográfico, y que él iba a llenar con su libro ese vacío. Y no solamente eso, que él era consciente de sus ideas doctrinarias, ya les dije, apristas y tal vez socialistas, y que iba a tratar de ponerlas en paréntesis para llegar a una posición más o menos neutra. No obstante, ciertamente el libro es muy dado a, ¿cómo se llama?, a enaltecer las posiciones que él llama colectivistas, que en realidad son posiciones socialistas y que considera que son las posiciones más humanas. Y no solamente eso, cuando ya hace el catálogo de libros que un joven debería leer, pues obviamente está citando a Aya, a Mariátegui y a Marx, a Karl Marx, su obra El Capital, que él considera que es muy difícil que un joven la entienda a la edad
que tiene un joven en secundaria, por lo que va a ser como una especie de glosa de muchas de sus teorías, ¿no? Entonces, en esas glosas, pues le presenta a los estudiantes la visión del marxismo, ¿no? Él dice, pues, que el marxismo tiene como eje el análisis de las estructuras económicas y que esas estructuras económicas injustas, pues, van a llevar a las sociedades a una lucha de clase, que se iba a instaurar una dictadura del proletariado, que iba a haber una colectivización de la economía, etcétera, 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 etcétera. Y aquí viene una parte que me parece alucinante, ¿no? Y que no debería sorprenderse la gente con estas ideas, porque hasta el Papa León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, había dicho algo muy parecido a lo de Marx, que pues unos cuantos habían acumulado mucha riqueza y que esas élites empoderadas y enriquecidas explotaban a los más pobres y necesitados, ¿no? Ciertamente en otros capítulos Luis Alberto Sánchez, pues, comienza a decir que el Perú está dominado por el supercapitalismo y que el Perú, encima de estar dominado por el supercapitalismo dice, es un país feudal, pues, con una economía que aún en la selva es absoluta y totalmente primitiva y que esa situación debía cambiar, ¿no? Y cita, pues, a todos los socialistas, a todos los marxistas, incluyendo a Lenin. Esto esto era bastante arriesgado para un libro de colegio de 1934. ¿Y qué pasa? Eh, en la otra vía, José de la Riva Agüero había renunciado a ser ministro, pero parece que la dictadura de Benavides todavía lo necesitaba, ¿no? Como figura prestigiosa, y le da un puesto que es el de evaluador de los libros. Gran censor, hay que decirlo, ¿no? Y cae en las manos de Ribagüero el libro de su antiguo alumno y de su antiguo amigo Luis Alberto Sánchez y se queda horrorizado. Y el informe que hace Ribagüero pues es demoledor, porque para empezar está horrorizado, y lo dice así, José de la Ribagüero, por eso que estoy tan sorprendido, porque yo no esperaba eso de Ribagüero. Sabía que tenía su platonismo su amor platónico por el fascismo, pero no pensé que tan platónico no era, porque lo que dice es que está horrorizado por el hecho de que se haya atrevido Sánchez a poner en una misma línea a su santidad del Papa con Karl Marx, que cómo era posible que citara en la bibliografía a economistas judíos, que cómo era posible que citara a Marx, que cómo no podía haber puesto en paréntesis sus postulados políticos, que cómo podía decir que lo más humano era ser colectivista o socialista, que en última instancia ese texto estaba moviendo los ánimos revolucionarios en los jóvenes y que por lo tanto el libro debía ser, y así lo dice, requisado, destruido y su autor perseguido. Ribagüero, escribiendo eso en su periodo más fascista, más conservador, más dictatorial, para irse contra un libro que había escrito su antiguo y apreciado alumno. Sánchez no podía creer lo que Ribagüero había hecho. Se metió en problemas por culpa de Ribagüero. El libro fue pues ciertamente requisado. eh, y después Sánchez, y creo yo que con justa razón muy ofendido, escribe un artículo en donde destruye a Ribagüero justamente por esta actitud, ¿no? Y termino esta historia porque, como les he dicho, estoy escribiendo sobre esto todavía, ¿no? Pero quiero terminar esta historia de la siguiente manera, que lo cuenta el mismo Sánchez, ¿no? En todo este pináculo de la censura que les estoy contando, está caminando por la calle Sánchez y ve que pasa un carro a su alrededor, y así lo dice Sánchez, y que de la ventana sale una mano regordeta que lo saluda, ¿no? Entonces Sánchez voltea y ve que es José de la Ribagüero que lo estaba saludando, y Sánchez decide ignorarlo y seguir de largo. Ese era, según dice Sánchez, el castigo a su antiguo maestro que se había vuelto el gran censor, el gran inquisidor, y una persona pues que se había olvidado al parecer de su juventud libertaria,
de su juventud que combatía a los dictadores. Qué terrible, qué terrible. Por eso que esta historia me ha interesado tanto y ojalá que a ustedes también. Gracias por escucharme.